Nos preocupan las implicaciones terroristas derivadas de la posible focalización de vulnerabilidades en la frontera. El FBI acaba de descubrir algo sorprendente sobre los inmigrantes ilegales que se cuelan en Estados Unidos y está sembrando el temor en todo el país. Entre bastidores, los agentes se han topado con detalles que cambian todo lo que creíamos saber sobre la seguridad fronteriza. Lo que empezó como una simple búsqueda ha desembocado en un descubrimiento aterrador, que tiene en vilo a las fuerzas del orden y a los ciudadanos preguntándose quién podría estar ya aquí. ¿Hay amenazas ocultas entre las oleadas de personas que cruzan la frontera? Con el peligro acechando más cerca de lo que pensábamos, los descubrimientos del FBI podrían cambiar para siempre el enfoque estadounidense de la inmigración y la seguridad. El sorprendente descubrimiento del FBI. En una reciente comparecencia ante el Senado, el director del FBI, Chris Wray, en la foto de la derecha, hizo una sorprendente revelación que ha puesto a todo el mundo en estado de alerta. Durante una sesión conocida como las audiencias de las amenazas mundiales, donde los líderes del FBI, la CIA y otras agencias de inteligencia esbozan los retos de seguridad más apremiantes a los que se enfrenta Estados Unidos, Wray expuso una verdad inquietante. Según él, personas peligrosas han estado entrando ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera sur, eludiendo los controles fronterizos y planteando graves riesgos potenciales para la seguridad nacional. Esta revelación por sí sola podría haber bastado para despertar inquietud, pero fue lo que dijo a continuación lo que provocó una conmoción en la sala y en todo el país. Dijo: «Estamos viendo una amplia gama de amenazas muy peligrosas que emanan de la frontera». Señaló tendencias alarmantes, como el aumento del tráfico de drogas, y destacó en particular el peligroso flujo de fentanilo. Señaló que, en solo 2 años, el FBI se incautó de suficiente fentanilo para dañar teóricamente a millones de personas. La gravedad de esta estadística describe la intensidad del problema y plantea interrogantes sobre qué más podría estar ocurriendo bajo la superficie. Pero no fueron solo las drogas que cruzan la frontera lo que preocupó a todo el mundo. El director Wray reveló que algunas personas que entran en el país están conectadas a redes delictivas con vínculos internacionales, incluidos grupos que preocupan no solo al FBI, sino también a las comunidades de inteligencia mundiales. Wray señaló las redes extranjeras implicadas en el contrabando, con vínculos con grupos potencialmente dañinos, haciendo hincapié en que estas redes están siendo estrechamente vigiladas. Pero incluso con todos los ojos puestos en estas amenazas, Wray insinuó que el alcance y la variedad de los retos habían alcanzado un nivel sin precedentes, creando una demanda de mayor vigilancia. Cuando se le preguntó si había amenazas concretas en juego, Wray respondió con calma. Dijo que no había ningún complot específico inmediato. Sin embargo, se explayó sobre riesgos más amplios, describiendo una intrincada red de individuos con conexiones que han suscitado importantes preocupaciones. Algunos de estos facilitadores internacionales están incluso vinculados a grupos de los que las agencias de inteligencia estadounidenses desconfían especialmente. Admitió que esta red de individuos que operan silenciosamente en un segundo plano podría estar sentando las bases para algo más grande, añadiéndose a una sensación de amenaza ya elevada en la nación. La audiencia continuó con la intervención de otros jefes de inteligencia, que revelaron un entorno en el que chocan múltiples amenazas, desde organizaciones patrocinadas por el Estado hasta actores independientes. Los directores del FBI y de la CIA expresaron su preocupación por la rapidez con que evolucionan estos riesgos, y señalaron que los problemas fronterizos son solo una parte de un rompecabezas mayor. Las agencias también se enfrentan a las crecientes presiones de otras potencias mundiales, como China, al tiempo que vigilan regiones inestables como Gaza y Ucrania. Estas amenazas combinadas hacen que a las agencias de seguridad estadounidenses les resulte más difícil que nunca ir un paso por delante. En otro momento impactante de la sesión, el director de la CIA, William Burns, hizo hincapié en cómo el apoyo estadounidense a Ucrania en su conflicto con Rusia ha tenido implicaciones más amplias para la seguridad y la estabilidad, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Burns compartió que la falta de apoyo continuado a Ucrania podría hacer tambalear la confianza internacional en los compromisos de Estados Unidos, lo que inevitablemente tendría consecuencias a escala mundial. Esto también podría afectar al modo en que se priorizan y gestionan los esfuerzos en materia de seguridad, añadiendo una capa más al ya de por sí complejo panorama por el que intentan navegar las agencias estadounidenses. Lo que hace que esta situación sea aún más compleja son los inquietantes incidentes ocurridos recientemente en Europa, que se hacen eco de algunos de los retos a los que se enfrenta Estados Unidos. Hace poco, un sospechoso vinculado a una serie de inquietantes atentados fue finalmente detenido en el sur de Francia. Identificado como Lewis E.
Este individuo estuvo presuntamente implicado en varios atentados en Francia y los Países Bajos, evadiendo a las autoridades, viajando en transporte público sin ser detectado. Levis E., ciudadano camerunés sobre el que pesaba una orden de expulsión, era buscado en relación con incidentes con fuerza en múltiples ciudades europeas. El patrón de sus movimientos, cruzar fronteras y mezclarse entre los viajeros habituales, era especialmente alarmante. Demostró cómo individuos con antecedentes dudosos pueden burlar los controles de seguridad y potencialmente llevar a cabo actos dañinos. El caso de Levis E. en Europa sirve de advertencia. Pone de manifiesto la vulnerabilidad de las fronteras internacionales y la facilidad con que las personas pueden eludir su captura. Esto plantea una cuestión acuciante. ¿Podría estar ocurriendo algo similar en Estados Unidos? Si individuos peligrosos pueden colarse por las fronteras europeas, ¿qué les impide entrar en Estados Unidos? El testimonio del director Wray subraya que las agencias de inteligencia de EE.U son cada vez más cautelosas ante tales escenarios, y el caso de Levis E. es un recordatorio del tipo de riesgos que podrían estar acechando justo más allá de nuestras líneas de visión. En un descubrimiento distinto, pero igualmente impactante, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades de Texas descubrieron lo que se ha calificado como uno de los incidentes de contrabando de personas más trágicos de la historia reciente. En un tractor remolque hallado cerca de la base aérea de Lackland, en San Antonio, había decenas de personas en estado desesperado, muchas de las cuales no sobrevivieron. Las autoridades creen que se trataba de inmigrantes transportados por traficantes de personas, que los habían sometido a condiciones deplorables. Según un funcionario de las fuerzas de seguridad, parecía que algunas personas intentaban escapar del camión remolque, porque algunos de los cadáveres se encontraron esparcidos por varias manzanas. El camión tenía un sistema de refrigeración, pero no funcionaba correctamente. Muchas de las personas que estaban dentro del camión parecían haber sido rociadas con condimentos, probablemente para enmascarar el olor durante su transporte. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron que las puertas del camión estaban parcialmente abiertas. El cuerpo de una persona estaba fuera del camión y el resto de los individuos podían verse dentro. El jefe de bomberos de la ciudad, Charles Hood, mencionó que los supervivientes parecían haber estado sin agua y estaban demasiado débiles para salir del camión por sus propios medios. «No se supone que abramos un camión y veamos pilas de cadáveres ahí dentro», dijo Hood. «Ninguno de nosotros viene a trabajar imaginando eso». Un suceso similar se presenció en 2017. La policía de San Antonio encontró a 39 inmigrantes indocumentados dentro de un tractocamión muy caliente, lo que provocó 10 trágicas muertes. El conductor del camión fue condenado a cadena perpetua en 2018 por su papel en el incidente. Anteriormente, en 2003, 19 inmigrantes indocumentados fueron descubiertos muertos en Victoria, asfixiados en un remolque sin circulación de aire. En respuesta al incidente de 2022, Alejandro Mayorkas, en la foto de la izquierda, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró: «Estoy desconsolado por la trágica pérdida de vidas hoy y rezo por los que aún luchan por sus vidas». Denunció el importante número de vidas que se han perdido por emprender el peligroso viaje de emigrar a través de las fronteras. Mientras tanto, en un post en X, respondiendo al incidente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó de las muertes al presidente Joe Biden, diciendo que son el resultado de sus mortales políticas de fronteras abiertas. Pero Biden respondió rápidamente en un comunicado, arremetiendo contra el post 10 del gobernador. Hizo las siguientes declaraciones: «Explotar a personas vulnerables con fines lucrativos es vergonzoso, como lo es la grandilocuencia política en torno a la tragedia, y mi administración seguirá haciendo todo lo posible para impedir que los contrabandistas y traficantes de seres humanos se aprovechen de las personas que intentan entrar en Estados Unidos entre los puertos de entrada». No obstante, estas tragedias pusieron de manifiesto la magnitud de la desesperación y hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para llegar a Estados Unidos. Las autoridades federales y estatales investigan ahora el incidente más reciente, revelando una faceta de la crisis de la inmigración que a muchos les cuesta comprender. Para la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, estos ejemplos sirven como prueba de por qué abordar la seguridad fronteriza se ha vuelto tan crucial. La frontera no es solo una línea en un mapa. Es una puerta de entrada potencial para individuos que pueden traer consigo una serie de riesgos que el FBI y otras agencias trabajan incansablemente para mitigar. Cada persona que cruza indocumentada a Estados Unidos representa no solo una estadística, sino un interrogante. ¿Quiénes son y cuáles son sus intenciones? A partir del testimonio del director Wray, tomamos conciencia de la importancia de reforzar estos puntos de entrada,
así como de abordar las redes más amplias que están alimentando estos movimientos. En respuesta a los descubrimientos, las autoridades estadounidenses están impulsando protocolos más estrictos y una mayor coordinación con los organismos internacionales para identificar y rastrear a las personas con antecedentes sospechosos antes de que lleguen a suelo estadounidense. Pero a pesar de estos esfuerzos, los retos siguen siendo enormes. El complejo entramado de operaciones de contrabando y redes transfronterizas requiere algo más que barreras físicas. Exige un enfoque sofisticado y a varios niveles que incluya desde la vigilancia y el intercambio de información de inteligencia hasta el acercamiento a la comunidad y el apoyo a las personas afectadas por estas situaciones. Al final, la comparecencia ante el Senado fue un recordatorio aleccionador de los continuos retos de seguridad a los que se enfrenta Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la seguridad fronteriza y los riesgos asociados a la inmigración ilegal. El testimonio del director Wray fue una llamada de atención, instando a la nación a permanecer vigilante y proactiva en sus esfuerzos por asegurar sus fronteras y proteger a sus ciudadanos. La audiencia dejó claro que el problema no va a desaparecer pronto, y las agencias responsables de salvaguardar los EEU se están preparando para lo que podría ser un futuro aún más complejo e impredecible. Mientras el país se enfrenta a estas inquietantes revelaciones, la pregunta persiste: ¿qué otros descubrimientos nos aguardan? Y con tantos factores en juego, desde cambios políticos hasta conflictos mundiales, las presiones nunca han sido mayores. Por ahora, todos los ojos están puestos en el FBI y otras agencias de inteligencia, con la esperanza de que puedan descubrir y hacer frente a estas amenazas antes de que se intensifiquen aún más. Los descubrimientos discutidos en esta audiencia son un poderoso recordatorio de que, cuando se trata de la seguridad nacional, cada pieza de información cuenta, y cada esfuerzo para proteger al país es esencial. Estos alarmantes descubrimientos subrayan por qué las presiones migratorias se están convirtiendo en una cuestión crítica que Estados Unidos debe abordar urgentemente. ¿Por qué se dispara la presión migratoria? En los últimos años, el número de migrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México se ha disparado a niveles nunca vistos. A pesar de todos los esfuerzos por detenerlos, como el uso de alambre de espino, muros fronterizos y políticas destinadas a reducir las entradas ilegales, los migrantes siguen realizando el peligroso viaje a Estados Unidos. Esta crisis migratoria ha ido en aumento por diversas razones, y las cifras no muestran signos de desaceleración. La historia de Andrea Díaz, una madre colombiana, ofrece una imagen desgarradora de la dura realidad a la que se enfrentan muchos migrantes. Envueltos en una fina manta de mylar, Andrea y su familia esperaron durante días en una zona de triaje al aire libre cerca de la frontera. Ella y su familia ya habían soportado un viaje largo y difícil, y ahora se enfrentaban a la incertidumbre sobre cuándo serían siquiera procesados. Ha sido terrible para mi bebé. Estoy muy preocupada. Ha llorado mucho, explicó Andrea en español, mientras cuidaba ansiosamente a su hija de 1 mes. Su marido, Jorge, añadía: el frío al amanecer es muy penetrante. ¿Por qué esta familia, como tantas otras, había emprendido un viaje tan arriesgado? Según Andrea, su pueblo natal de Usme, cerca de Bogotá, ya no era un lugar seguro para ellos. Su hijo adolescente había sido amenazado por la guerrilla y la familia se había visto obligada a huir. Su esperanza era reunirse con parientes en Chicago que pudieran ayudarles a establecerse. Habían vendido casi todo lo que tenían en Colombia para costearse el viaje. Como dijo Andrea, si Dios quiere, con todo este esfuerzo. La historia de esta familia es solo una entre miles de otras. Historias de penurias, miedo y esperanza de una vida mejor. Pero las presiones migratorias no se detienen con las familias que huyen del conflicto en Colombia. En todo el mundo, la gente está tomando decisiones difíciles similares para abandonar sus países de origen, impulsada por una combinación de dificultades económicas, inestabilidad política y falta de oportunidades. Por ejemplo, Xiao Jing, una mujer de unos 30 años de China, también ha pagado una suma considerable para entrar en Estados Unidos sin visado. Ha elegido una ruta poco convencional, viajando a través de Japón antes de cruzar a México y luego intentar entrar en Estados Unidos. A mi edad, es difícil encontrar trabajo y no me gusta el ambiente político del país, explicó. Xiao explicó que, si solicitaba un visado estadounidense, tendría que esperar a una entrevista y examinarían detenidamente sus finanzas e ingresos. Así que decidió optar por el plan B, obtener primero un visado para Japón y luego comprar un vuelo, aunque todavía no ha decidido a qué ciudad irá.
Mi agente, para ayudarme a conseguir el visado de viaje, me dijo que si tenía miedo, me quedara en China. Pero aún así, quiero intentarlo, declaró a la VOA. La situación de Xiao es un ejemplo perfecto de los complejos factores que impulsan la migración mundial. El mundo está experimentando un nivel de desplazamiento sin precedentes, que se refleja en las cifras de la frontera entre Estados Unidos y México. Solo el año pasado, más de 37.000 ciudadanos chinos fueron detenidos en la frontera, casi 50 veces más que hace 2 años. Pero esta afluencia no se limita a personas procedentes de América Latina o Asia, sino que inmigrantes de lugares tan lejanos como África Occidental, India y Oriente Próximo también intentan cruzar la frontera en grandes cantidades. ¿Por qué se está produciendo este aumento de la inmigración? Los expertos apuntan a varios factores clave. Uno de ellos son las secuelas de la pandemia. La pandemia de COVID-19 provocó una gran alteración de los patrones migratorios en todo el mundo. En los primeros días de la pandemia, los cierres y las restricciones a la movilidad provocaron un fuerte descenso de las cifras de migración. Pero una vez levantadas las medidas, el flujo de personas se disparó. Muchos migrantes que habían estado esperando la oportunidad de abandonar sus países de origen pudieron de repente reanudar sus viajes. El número de encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México comenzó a aumentar en 2021 y alcanzó su máximo histórico en diciembre de 2023, con más de 302.000 personas detenidas. Este aumento se debió no solo a la relajación de las restricciones en Estados Unidos, sino también a un incremento general de la migración mundial a medida que se abrían las fronteras en todo el mundo. Otro factor está relacionado con las dificultades económicas y la inestabilidad política. En todo el mundo, la gente huye de países que sufren una represión política extrema, recesiones económicas y catástrofes naturales. Los centroamericanos, en particular, han abandonado sus hogares huyendo de los conflictos entre bandas, la pobreza y la inestabilidad política. En todo el mundo, la gente huye de países que sufren una represión política extrema, recesiones económicas y catástrofes naturales. Los centroamericanos, en particular, han abandonado sus hogares huyendo de los conflictos entre bandas, la pobreza y la inestabilidad política. Venezuela, por ejemplo, ha visto cómo millones de sus ciudadanos se marchaban debido a la actual crisis del país. Del mismo modo, personas de Cuba y Nicaragua han buscado refugio en Estados Unidos, con la esperanza de escapar de la persecución política. Estos son solo algunos ejemplos de los complejos factores que impulsan a las personas a buscar una nueva vida en otros lugares. Otro factor son las tendencias migratorias mundiales. A medida que aumenta la migración a los países ricos, Estados Unidos no es el único país que se enfrenta a una mayor presión migratoria. En 2022, 6,1 millones de nuevos emigrantes se trasladaron a los 38 países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior. Estados Unidos es el segundo país, por detrás de Alemania, en número de personas que solicitan asilo. El aumento de solicitantes de asilo, especialmente procedentes de América Latina, ha contribuido significativamente a la presión sobre las agencias de control fronterizo estadounidenses. Asimismo, los cambios en la política de inmigración de Estados Unidos constituyen un factor importante. El cambio de las políticas del presidente Trump a las del presidente Biden ha tenido un impacto en los patrones de migración. Bajo Trump, la atención se centró en construir un muro fronterizo, aumentar las deportaciones e imponer duras restricciones a los solicitantes de asilo. La separación de niños de sus padres saltó a los titulares, y muchos creyeron que Estados Unidos estaba cerrando sus puertas a los migrantes. Cuando Biden asumió el cargo, se produjo un cambio de tono. Aunque la administración Biden no abrió completamente las fronteras, se redujeron las deportaciones y se puso fin a las políticas que se centraban en la disuasión, como las expulsiones rápidas. Esto queda patente en las estadísticas. En su lugar, se permitió a muchos inmigrantes permanecer en EU, mientras esperaban las audiencias de inmigración, un proceso que puede durar años. Este cambio de política transmitió a muchos inmigrantes el mensaje de que sería más fácil entrar y permanecer en Estados Unidos. Pero este cambio ha tenido consecuencias imprevistas. Los traficantes, por ejemplo, han aprovechado la percepción de que Estados Unidos es más acogedor con Biden y han difundido el mensaje de que ahora es el momento de actuar. Como señaló Alex Quick, abogado especializado en inmigración y profesor de la Universidad Case Western Reserve de Ohio, sienten que hay una vía para venir aquí. Es casi como una invitación. Para muchos inmigrantes, la creencia de que pueden cruzar la frontera con menos riesgo de deportación ha sido una poderosa motivación.
Dicho esto, uno de los aspectos críticos de esta creciente crisis migratoria es la advertencia del FBI sobre el creciente número de inmigrantes ilegales que evaden a la patrulla fronteriza y se cuelan en el país sin ser detectados. El director del FBI, Christopher Wray, declaró ante los legisladores que los fugitivos, es decir, los inmigrantes que logran escapar a la detección de los agentes de la patrulla fronteriza, son una preocupación significativa. En el año fiscal 2023, el número de fugitivos superó los 600.000, y la cifra desde el inicio del nuevo año fiscal ya ha superado los 47.000. Lo que hace aún más alarmante este descubrimiento es la amenaza potencial que suponen los individuos que se encuentran entre estos fugados. Wray reconoció que cada vez preocupa más la posibilidad de que terroristas conocidos o sospechosos se encuentren entre los que han eludido la detección. De hecho, el número de personas incluidas en la lista de terroristas de Estados Unidos que intentan cruzar la frontera ha alcanzado cifras récord. Aunque Wray no dio detalles concretos, las implicaciones son claras. El FBI está profundamente preocupado por los individuos desconocidos que pueden haber entrado en Estados Unidos sin que nadie sepa quiénes son. Esto plantea importantes interrogantes sobre la eficacia del control fronterizo y las implicaciones más amplias para la seguridad del país. El hecho de que estos inmigrantes puedan formar parte de grupos organizados o incluso estar vinculados al terrorismo convierte la cuestión de la inmigración ilegal en un asunto de seguridad nacional. Por lo tanto, a medida que la crisis migratoria continúa desarrollándose, Estados Unidos debe lidiar con la forma de equilibrar la compasión por aquellos que huyen del peligro con la necesidad de proteger a sus propios ciudadanos de las amenazas desconocidas que pueden estar escabulléndose entre las grietas. Las presiones aumentan y la situación sigue siendo inestable. Solo el tiempo dirá qué medidas se tomarán para hacer frente a esta crisis creciente. Mientras las presiones migratorias siguen aumentando, la pregunta sigue siendo: ¿qué depara el futuro a la frontera estadounidense y a quienes tratan de cruzarla? El camino por recorrer. ¿Qué pasará después? Son tiempos de cambio y parece que empieza un nuevo capítulo. Con los recientes descubrimientos del FBI sobre la inmigración ilegal, todo podría estar al borde de un gran cambio. El equipo de transición del presidente electo Donald Trump ha estado haciendo olas, insinuando que 2 programas lanzados por la administración Biden, programas que permitieron a más de 1.300.000 migrantes entrar legalmente en EU, podrían llegar a un abrupto final. Estos programas han sido como una red de seguridad para muchos que buscaban refugio o mejores oportunidades aquí, y ahora esa red de seguridad puede estar deshaciéndose. Por ahora, los detalles aún no se han revelado, y el número exacto de personas que podrían ser deportadas no está del todo claro. Pero las estimaciones dicen que podría llegar a cientos de miles, personas que entraron bajo estos programas y ahora están esperando para ver si se ven obligados a salir. Es un momento intenso, lleno de incertidumbre, y el suspense no hace más que aumentar. ¿Qué puede pasar ahora? Sumerjámonos en las posibilidades. La visión de Trump sobre un nuevo plan de inmigración siempre ha sido ambiciosa, pero esta vez parece diferente. Al parecer, su equipo de transición está elaborando planes para ampliar el alcance de las deportaciones y dar prioridad a determinadas personas. La lista de objetivos incluiría a inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional, así como a aquellos con antecedentes penales u órdenes de deportación definitivas. Esta ha sido la postura de Trump desde su campaña, pero ahora tiene la mira puesta en un grupo específico. Entre las personas priorizadas para ser deportadas se encuentran hombres jóvenes de China sospechosos de estar en edad militar y que se cree que viven en Estados Unidos sin documentación legal. En pocos años, el número de ciudadanos chinos que cruzan a Estados Unidos se ha disparado. Antes de 2021, menos de 1.000 inmigrantes chinos hacían este viaje cada año, pero eso ha cambiado a lo grande. En 2024, más de 78.000 chinos indocumentados cruzaron las fronteras norte y sur de Estados Unidos, casi el triple que 2 años antes. Los funcionarios de inmigración se enfrentan a un enorme desafío a la hora de deportar a los inmigrantes procedentes de China, así como de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, ya que los países a menudo se niegan a aceptar su devolución. La preocupación en este caso no es solo por el número, sino por los riesgos potenciales, ya que el equipo de Trump percibe a estas personas como posibles amenazas para la seguridad nacional. Este cambio de enfoque añade una capa de intensidad, sobre todo teniendo en cuenta los recientes informes de un creciente número de ciudadanos chinos que cruzan a los EU, casi triplicándose en los últimos 2 años.
Los datos de aduanas y protección de fronteras muestran que, de los que llegan, más de 65.000 son adultos solteros, aunque no está claro cuántos de ellos son varones. ¿Podría este grupo suponer un riesgo oculto? Esa es la pregunta que agita la tensión en estos momentos. Mientras tanto, fuentes cercanas a la administración entrante revelan que el equipo de Trump podría probar una nueva táctica para tratar a los inmigrantes cuyos países de origen no los aceptan de vuelta. ¿El plan? Enviarlos a terceros países. Esto no es del todo nuevo. Al final del primer mandato de Trump, Estados Unidos tuvo un enfoque similar, deportando a algunos migrantes de otras naciones a Guatemala cuando sus propios países se negaron a aceptarlos. Ahora, con las presiones migratorias en aumento, esta política puede ser revivida como una forma de manejar el creciente desafío en las fronteras. Ahora, hablemos de los programas bajo escrutinio. CBP-1 y el programa de libertad condicional CHNV. El programa CHNV Parole permitía a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitar la entrada desde sus países de origen con el apoyo de un patrocinador radicado en Estados Unidos. Más de 531.000 personas de estos países han entrado en EEAU a través del programa. Mientras tanto, otros 852.000 migrantes han entrado a través de CBP-1, un programa de aplicación móvil diseñado para aquellos que ya han salido de sus países de origen y están esperando en el norte de México. A través de esta app pueden solicitar una cita para pedir asilo en EE.UU, aunque no necesariamente cumplan los requisitos. Según dos funcionarios, puede ser más fácil localizar a los migrantes que solicitaron asilo a través de estos programas en comparación con los que ya viven en EE.UU, sin registros formales de solicitud. Estos solicitantes proporcionaron información como las direcciones previstas y otros detalles cuando presentaron la solicitud. Estos programas formaban parte de la estrategia de Biden para ofrecer vías de entrada legales y reducir los cruces ilegales, creando un sistema en el que los necesitados tuvieran la oportunidad de entrar legalmente. Ahora, el equipo de transición de Trump está analizando estos programas y sopesando la posibilidad de cerrarlos por completo. Lo que preocupa a quienes entraron por estas vías es que, aunque lo hayan hecho todo legalmente, su estatus puede no ofrecerles una protección completa bajo la nueva administración. Si aún no han recibido asilo u otra forma de estatus legal, podrían enfrentarse a la deportación bajo las nuevas directivas de Trump. Pero no es tan simple como hacer nuevas reglas. Hay un aspecto legal que está destinado a entrar en juego aquí. Los defensores de la inmigración ya se están preparando para desafiar los planes de Trump en los tribunales, al igual que hicieron durante su primer mandato. ¿Recuerdan el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA? Cuando Trump intentó acabar con él, llegó hasta el Tribunal Supremo, que finalmente bloqueó sus esfuerzos. Pero ahora, con una supermayoría conservadora en la Corte Suprema, ¿podrían las cosas jugar de manera diferente? Un defensor, que habló de forma anónima, insinuó los obstáculos a los que podría enfrentarse la administración Trump. Señaló que si se cancela el programa CHNV, habría que abordar cuestiones legales complejas, especialmente para los que ya están en EEUU. Con protección temporal. Esto significa que podríamos estar ante un enfrentamiento legal en el que se pida a los jueces que decidan el destino de potencialmente cientos de miles de migrantes. Las preocupaciones en materia de seguridad están añadiendo otra capa de urgencia al asunto. El equipo de Trump ha llamado la atención sobre el aumento de ciudadanos chinos que cruzan la frontera estadounidense en los últimos años. Según datos fronterizos, el número de migrantes chinos ha aumentado drásticamente, y la mayoría cruza tanto la frontera norte como la sur. Esto ha hecho saltar las alarmas en el equipo de Trump, que ve a algunos de estos individuos como posibles amenazas para la seguridad nacional. Mencionan la posibilidad de que algunos sean jóvenes con formación militar que podrían suponer un riesgo para la seguridad del país. Aunque no hay pruebas sólidas que vinculen a estas personas con ninguna actividad planificada, el equipo de Trump ha dejado claro que no está dispuesto a correr riesgos. Bajo su administración, aquellos considerados un riesgo potencial podrían ser priorizados para la deportación. Y no se trata solo de devolver a la gente a sus países de origen. Se habla de la posibilidad de reubicarlos en terceros países, si sus países de origen se niegan a aceptarlos, una política que Trump utilizó en su primer mandato. La retórica de Trump en torno a esta cuestión ha sido intensa, invocando a menudo iniciativas del pasado. Una de esas referencias es la Operación Espalda Mojada,
un controvertido programa de la época de Eisenhower que pretendía deportar a un gran número de ciudadanos mexicanos. Los historiadores dicen que en realidad se deportó a menos personas de las que se afirmaba, y que muchos ciudadanos estadounidenses fueron capturados por error en el proceso. Aún así, Trump ha señalado esta situación como modelo de lo que cree que debe ocurrir ahora, lo que ha provocado acalorados debates. Durante una entrevista reciente, Trump hizo hincapié en su voluntad de desplegar la Guardia Nacional para ayudar en los esfuerzos de deportación. Lo describió como una invasión, enmarcando la situación como una cuestión de defensa nacional más que de aplicación de la ley civil. Este lenguaje ha suscitado críticas y apoyos por igual, creando una narrativa polarizadora que es tan divisiva como llena de suspense. Y luego está Tom Homan, la elección de Trump para dirigir esta ambiciosa empresa. Conocido por su dura postura en materia de inmigración, Homan fue director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante el primer mandato de Trump. Trump lo ha etiquetado como el posible zar de la frontera, poniéndolo a cargo de todos los aspectos de la seguridad fronteriza y de la inmigración. Homan, que tiene un historial de declaraciones audaces sobre inmigración, ha prometido dirigir el mayor esfuerzo de deportación que Estados Unidos haya visto nunca si se le otorga el cargo. Lo que hace especialmente interesante el nombramiento de Homan es su alineación con los ideales de Trump. Durante una reciente convención nacional republicana en Milwaukee, Homan se dirigió directamente a los migrantes que entran bajo las políticas de Biden. Dijo: «Tengo un mensaje para los millones de extranjeros ilegales que Joe Biden liberó en nuestro país violando la ley federal. Será mejor que empiecen a hacer las maletas ahora». De nuevo, en un panel sobre política de inmigración en julio, Homan dijo: «Si Trump vuelve en enero, le pisaré los talones y dirigiré la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás». Estas declaraciones han desatado un torbellino de reacciones. A algunos les preocupa el historial de políticas de inmigración de línea dura de Homan, mientras que otros le apoyan, considerando su enfoque como el amor duro necesario para hacer frente a la inmigración ilegal. No hay que subestimar el papel del FBI en esta historia. Los informes apuntan a que han descubierto detalles preocupantes sobre algunos de los inmigrantes, por lo que la presión para actuar con rapidez se ha intensificado. Aunque la naturaleza exacta de estos hallazgos sigue sin revelarse, las fuentes sugieren que implican mayores riesgos de seguridad vinculados a algunas personas que entran a través de estas vías legales. Esta revelación no ha hecho sino avivar el compromiso de Trump de reforzar la seguridad fronteriza y reevaluar a quién se permite quedarse. Si las conclusiones del FBI siguen apuntando a riesgos para la seguridad nacional, la presión sobre la administración entrante para que actúe podría dar lugar a cambios inmediatos. Es un escenario de suspense y espera, ya que todo el mundo, desde los defensores a los funcionarios del gobierno, anticipa lo que la administración Trump hará con esta información. ¿Podría ser este el punto de inflexión que cambie el enfoque de la política de inmigración hacia un control aún más estricto? Los próximos meses serán cruciales para configurar el futuro de la inmigración en EEU. Los planes de Trump para la deportación no son solo política, están vinculados a una visión de seguridad y control que podría redefinir la forma en que el país maneja la migración. Con la próxima toma de posesión de Trump y su equipo trabajando duro para construir un nuevo enfoque, está claro que el cambio está en el horizonte. Las batallas legales, las protestas públicas y las preocupaciones de seguridad nacional hacen de este un tema profundamente complejo y lleno de suspenso que podría cambiar la vida de innumerables personas. Por ahora, el suspenso continúa y todos los ojos están puestos en el FBI, la administración Trump y los tribunales para ver qué sucederá a continuación. A medida que el reloj avanza, una cosa es segura: el camino por delante será cualquier cosa menos predecible.